en los estudios virtuales de Radiográfica. Vía Meet los tenemos a Gabriela Culteri y Héctor Tajam. Gabriela, Héctor, muy pero muy buenas tardes. Andrés Correa los saluda. Por acá, Andrés, saludos a la audiencia. ¿Se escucha bien? Perfecto. Hola Andrés, sí, porque al principio no se te escuchaba bien. Ahí está. Un saludo para ti y a todos. Ahí está, bueno, perfecto. Entonces, ahí tenemos parte del equipo de Economía Política.uy. Sí, bueno, la propuesta, como siempre, es desmitificar la economía política. Y bueno, yo para arrancar con lo que tenemos preparado para hoy, lo que van a estar desarrollando en el programa, les propongo lo siguiente. Vamos a escuchar ahí que la producción de Fogón en Fogón armó, en este caso, algo que tiene que ver, porque vamos a estar hablando sobre el régimen impositivo en Uruguay, sobre la propuesta, sí, que lanzó el PIT-CNT. Ahí escuchábamos al periodista Ricardo Pose, sí, en el último tramo, hablar justamente sobre este tema, la propuesta del 1%, para tratar de paliar o erradicar la pobreza infantil en el Uruguay, el 1% aplicado a los sectores más ricos, sí, de la sociedad uruguaya. En este caso la propuesta es, vamos a escuchar a Marcelo Abdala, al senador Andrade, sí, vamos a escuchar también a la gente de Tax Me Now, que es quiero pagar los impuestos, que son son herederos de los 1.000 millonarios del mundo que están reclamando por pagar más impuestos. Y vamos a escuchar sobre el final a Juan Carlos López Mena, sí, que también habló sobre el tema de la posibilidad de que los más ricos del Uruguay paguen el 1% de sus riquezas. Escuchamos entonces este segmento de voces diferentes para ilustrar este momento de Economía Política.uy. Adelante. CNT y FA abren debate sobre impuesto al 1% más rico para combatir la pobreza infantil. Un niño pobre es inadmisible. Existe evidencia, no va en contra del crecimiento, de la generación de empleo, de la generación de trabajo de calidad, desarrollo. Así fundamentó el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, este martes en una conferencia de prensa, la propuesta de la central sindical de gravar con un 1% del patrimonio al 1% más rico del país, con la intención de recaudar 1% del PIB para combatir la pobreza infantil. Al 1% más rico de la sociedad uruguaya, que acumula entre un 35 y un 40% de la totalidad del patrimonio, mientras tenemos un tercio de niños en la pobreza, nos estamos refiriendo a un entorno de 25.000 personas. Yo entiendo que cualquier propuesta económica coloca terreno de tensión, pero no me parece en principio que este sea un problema, porque la cultura, la tradición política del frente de todas sus tribus y tonterías tiene un ADN común, que es que uno se pone del lado del oprimido. Tax Me Now, o Cóbrame Impuestos Ahora, es una asociación austroalemana de jóvenes millonarios que abogan por la justicia fiscal y piden que el Estado se quede con una parte mucho mayor de su patrimonio heredado. Su cofundadora, Marlene Engelhorn, heredó la fortuna de la farmacéutica alemana BASF. Considera que los superricos tienen que reconocer que sus privilegios son una injusticia y le dijo a la BBC que es mentira que el trabajo te haga rico, porque si no empiezas tu vida en el 10% más rico, es muy poco probable que llegues a serlo. Tax Me Now tiene muy claro que la filantropía y la caridad no son la solución. Consideran que solo perpetúan las mismas dinámicas que han generado desigualdad sistémica y que los ricos no deberían poder elegir si aportan o no a la sociedad. Entre otras cosas, piden que se reintroduzca el impuesto al patrimonio de más de 1 millón de euros, que se limiten las exenciones empresariales y que se promuevan los tipos impositivos progresivos, es decir, que quien más tenga, más aporte. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué análisis hace usted acerca del objetivo del PIT-CNT y esta propuesta de gravar el 1% más rico? Me parece absurdo. ¿Cómo? Absurdo. ¿Por? Los más ricos se pueden hacer más cosas. Esas son mentalidades obsoletas. ¿No comparte la propuesta de los trabajadores? No. Pues si tenés más millones, puedes invertir más, puedes tener más puestos de trabajo, mejor tecnología. Creo que se equivocan de rumbo.
Ahí está, ahí pasaba entonces este fragmento de distintas voces, hablando ahí con algunas variantes, sí, de lo que, bueno, de lo que vamos a tratar aquí en el programa junto con Héctor Tajam y con Gabriela Cultelli, que publicaron un artículo en Mate Amargo que se llama A Contramano sobre la cuestión impositiva. Así es el título que lleva esta publicación. Y la propuesta un poco ahí es, bueno, ¿desde dónde arrancar a pensar justamente el tema de la cuestión impositiva? Bueno, la cuestión es que esta discusión, de nuevo, tiene muy poco en el Uruguay, ¿no? O sea, nada, de nuevo. Es la pelea que llevamos desde... Me acuerdo de un artículo tuyo, o sea, de Héctor, del 2017, por ejemplo. Pero es muy anterior, ahí hasta está corriendo ahora por las redes un chiste de Calegrón, porque me hizo acordar López Mena a aquel sketch de Calegrón. Igualito. La verdad que sí. De ridículo quedó igual. Sí, y como dice Celso Furtado, ¿no? Todos estos proyectos, si quieren realmente ser de cambio, necesitan las bases sociales suficientes para poder impulsarlo, porque siempre están afectando intereses. Y bueno, y esta es una prueba de eso. ¿Está en el programa? ¿No está en el programa? Otra discusión que se dio, sí, está en el programa, sí. Está en el programa esto del 1%, tal vez, no, estrictamente la propuesta. Ya que estamos en propuestas, para que recuerden, y hablando de este ejemplo que se ponía ahí en lo que ustedes rescataron, el impuesto a las herencias sí está en el programa, ¿verdad? Sí, claro. Sí, eso sí lo logramos como propuesta específica. ¿Por qué digo yo que esto está en el programa del Frente Amplio? Porque está en el sentido de la necesidad de una segunda generación de la reforma tributaria, donde pague más el que más tiene, y está en el sentido de justicia social para el desarrollo que imprime el programa en su conjunto. Entonces no es nada sacado de la galera, es nada de eso, y esto viene de antes, porque ahora he visto que viene de antes, pero yo lo conozco desde las insistencias de Oxfam, la institución esa que creo que ya es internacional, pero era con sede en Londres. Hay trabajos sobre todo provenientes de la pandemia, cuando la concentración del ingreso a nivel internacional se hizo brutal, rompió todos los esquemas. Entonces, bueno, surge específicamente esta medida del 1%, que pague un impuesto al 1% más rico del 1%. Para distribuir de distintas maneras, ¿no? Acá el PCNT le está dando una propuesta a uso específico, que es para combatir la pobreza infantil, que es uno de los objetivos de este periodo del Frente Amplio. No sé, lo otro que a mí que me viene siempre a la mente es aquello de que la distribución, a ver cuándo, como dice Piketty, el economista, cuándo los economistas van a tener presentes que la distribución es una variable fundamental del crecimiento y desarrollo. Y esto está en ese marco. Pero es algo que se ha formado un lío por algo muy sencillo, ¿no? Porque toca intereses. Sencillamente por eso. Que no va a ser mucho de cada uno, no es mucho, pero ya hemos tenido experiencias aquí cuando se les toca un centavo a los dueños del país, como con el ISIR, ¿te acordás? Qué lío formar. Y eran chirolas realmente. No sé si... Claro, era el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Sí. Era el impuesto a los que tenían mucha tierra, mucho capital. Yo voy a empezar por lo último. Por lo que dijo López Mena, que la verdad que llegar a esa edad y decir esas cosas... Bueno, pero es representante de una clase. Es muy triste, es muy triste. Es correcto para... Es muy triste.
Bueno, desde su ángulo. Preguntándonos qué pasó cuando no se grabó la riqueza ni a los ricos, porque él dice que no, y entonces, ¿no? Eso lo hizo Reagan, se hizo, fue una medida, el tema del famoso derrame surgió en la crisis de los años 30 en Estados Unidos. Un periodista famoso ahí fue el que puso, hizo una polémica con un creo que un senador republicano, y le decía, lo que él no se da cuenta es que el dinero no es como en la física, como el agua, derrama hacia arriba, no derrama hacia abajo el dinero. Entonces apareció eso en la teoría del derrame, y realmente está comprobado que no da los resultados esperados, y siempre fracasó, ¿no? Sí, fue una cosa que al final el impuesto no pagado hacían caja con él. Y hoy, bueno, muchos de esos impuestos no pagos están afuera del país. Además, pensándolo de otra manera, porque siempre el déficit fiscal ahí está puesto, y si no se grava la riqueza, ¿sí? En una situación de déficit fiscal, entonces siempre se empieza a resolver con más deuda, ¿sí? ¿Y quién paga la deuda después? Bueno, la pagan los trabajadores, porque obviamente si los ricos no quieren aportar, y su no aporte obliga a endeudarse más, bueno, al final lo pagan los trabajadores todo. Entonces, es una rueda que va abonando siempre, en lugar de abonar la mejora, abona una mayor desigualdad, ¿no? Y el 1% famoso, el 1% al 1%, hay que verlo, es decir, es un planteo concreto, que sale de profundas investigaciones a niveles internacionales, como tú marcabas, de instituciones muy respetadas, ¿sí? Y de economistas muy respetados, como el francés Piketty, sí, pero de economistas en Uruguay, a los cuales respetamos mucho por su trayectoria y además por el valor de sus investigaciones en el Instituto de Economía. Mauricio de Rosa, que es prácticamente casi el padre de esta propuesta, ¿sí? Fue el que le dijo al presidente Lacalle, si usted sigue adelante con esto de la libertad responsable y no trata de mejorar con transferencias, etcétera, a aquellos que se quedan sin trabajo o que indudablemente van a tener que afrontar el COVID para ir a trabajar, entonces vamos a tener 100.000 pobres más. ¿Y cuántos tuvimos? Cerró por 4.000. Más o menos, sí. Pero tuvimos cerca de 100.000 pobres. Ese es el economista que hoy está haciendo parte de su investigación. O sea, lo conocimos, yo me acuerdo, lo conocimos hace mucho tiempo en el CADESIC a Mauricio, y ahí hacíamos los programas con el compañero de Fogón en Fogón. ¿Te acuerdas, Andrés? Sí, claro. Sí, cuando hacíamos un café con economía política. Con él. Sí, y el primero que hicimos fue con Mauricio. Claro. Sí, justamente con este tema, con el tema de la concentración de la riqueza, ¿no? Y eso hace 17 años el tema, ¿no? Sí, no sé. Entonces, por donde uno lo mire, siempre hay posibilidades de aplicarlo, ¿no? Y como dice mismo Mauricio, en definitiva, del lado de la economía no tenemos más para decir. Ahora está en el campo de la política el tema. Sí. ¿Sí? Porque del lado de la economía, con todo lo que se ha dicho y con todo lo que nosotros podemos agregar y estamos agregando, o sea, es difícil. Con toda la evidencia que se mostró, porque otra de las discusiones que había, que si la evidencia no era suficiente, claro, la evidencia es de 3, 4, 5 años para atrás, pero sí hay muchísima evidencia. Todo lo que sí hay muchísima evidencia, y ahí lo publicábamos en
en ese artículo evidencia sobrada del incremento de la concentración del ingreso y la riqueza. Y que las exoneraciones, lejos de resolver algo, no hicieron nada. O sea, siguió en la salvo en la época de la década ganada, como se le dice. Que ahí la concentración del ingreso fue para atrás, ¿no? Del 2005 al 2015. No sí. de la riqueza. Sí. Salvo en ese periodo, debe haber pasado más o menos lo mismo en toda América Latina, en las primeras olas progresistas. Después el aumento de la concentración de la riqueza se demuestra en todas y cada una, y del ingreso en todas y cada una de las mediciones que se pueden hacer al respecto. Y ahí mostrábamos 42 años, no 40, como dice la expresidenta de Oxfam, 40 años de exoneración. Sí, ¿no? Bueno, nosotros lo encontramos en 42, no resolvieron nada. Y ahora, ¿qué es lo que se está haciendo? En vez de esto, pues, otra nueva exoneración, esta vez referida a la inversión, a la nueva inversión que podría estar llegando, que algún día va a llegar, que hace perder al Estado unos 20 millones más o menos, ¿no? Sí, otra vez 20 millones más. Pero en realidad no son exoneraciones, sino que están en el marco de lo que se le llama un plan de desburocratización. Sí, de desburocratización, tanto como eliminar el impuesto del LATUS. ¿Y quién lo va a pagar después? Sí, el servicio del LATUS. Entonces sí, son exoneraciones de otro tipo, más que te quito este impuesto. Bueno, sí, en realidad está dejando de pagar servicios la empresa privada. Y bueno, esa es la situación un poco que tenemos de que las exoneraciones no sirven para nada, y sobre todo así tan indiscriminadamente. Hay prueba de más de 40 años. Bueno, si hablando del programa de Frente Amplio está incluido todo un plan de exoneraciones, ¿no? Sí, la revisión estricta de las exoneraciones. También estábamos planteando que no puede ser que la evasión de impuestos sea tan alta en este país. Es lo otro que... Claro, hoy cuando decíamos el 1 al 1%. Entre evasión y exoneración. Claro, está en un marco más general, de la búsqueda de recursos, en un momento en el cual se ha revelado con mucha información que la situación financiera está complicada. La deuda es mayor, los pagos que hay que hacer para este año y para el próximo son mayores, etcétera, etcétera. Claro, entonces, y impuestos que se adelantaron, ¿no? Y que por lo tanto no se van a cobrar. Entonces, en ese marco hay que tener también para poder hacer un abanico de propuestas, ¿no? Y las propuestas son, no abarcan, el PIT-CNT ahora se jugó por el 1% y decíamos, bueno, está bien jugado porque está en el ámbito de una fundamentación internacional y nacional, pero eso está en el plano también de más general de los impuestos al patrimonio, de los impuestos a las herencias, de los impuestos que lo planteamos con mucho énfasis, ya desde la reforma tributaria, de los impuestos a los dividendos que no son reinvertidos, porque en este momento los dividendos que no son reinvertidos están grabados a una tasa inferior a la tasa general de beneficio del capital, que son del 12%, y los dividendos de estos son del 7%, ¿no? Bueno, hemos venido, y fíjate que esa elevación de llevar los dividendos, el impuesto a los dividendos, del 7 al 12, serían más o menos unos $100 millones. Lo estuvimos viendo como audiencia, unos $100 millones anuales.
que parece poco en un presupuesto global, pero cuando tú dices que necesito 355 millones para el tema de la pobreza infantil, que eso es una estimación de UNICEF, los 355 millones. Claro. Si necesito 355 millones, ya ahí tienes un tercio. ¿Sí? Un tercio anual. Entonces, no son... Acá tenés que con el 1% entre 700 y 800, decía el PCNT, según las estimaciones de propia Cuesta Duarte. Seguro, sí, y con eso estaría cubriendo holgadamente eso y esta propuesta sobre la pobreza infantil, que fue el centro, digamos, o uno de los pilares de la confrontación electoral, ¿no? Indudablemente, y eso tiene que tener. Tú hablas en tu artículo, es hora de hacer un punto de inflexión, sí, en el cual no nos quedemos parados ahí en lo que ya tenemos, sino de dar un paso adelante, ¿sí? Lo que Andrea Vigorito decía, ir hacia la segunda generación de la reforma tributaria. Esa segunda generación de la reforma tributaria es justamente esto: avanzar sobre otros ámbitos, de otras bases imponibles, como se dice, y esas bases imponibles son la riqueza. Avanzamos muchísimo en la distribución, en el avance de la imposición al ingreso, y eso tuvo que ver inclusive con la disminución de la pobreza y la desigualdad. Y quedó demostrado, me acuerdo de las estadísticas mismas del Instituto de Economía en aquellos años, está sumamente demostrado. Entonces, bueno, sí, yo creo que evidencia hay de sobra. Es un momento importante para eso. ¿Sí? Y bueno, ahí está la discusión, el presupuesto se irá encaminando, creo que tienen hasta agosto para presentarlo, y bueno, es un debate fértil, que hay que hacerlo de esa manera, ¿no? De que surjan iniciativas de diversa índole, ¿no? Yo diría, no quedarnos solamente en el uno del uno, sino enmarcarlo en lo que son los impuestos a la riqueza en general, que en Uruguay están muy retrasados. El impuesto a la herencia no existe, el impuesto al patrimonio de 0,1% es 0,1%. Es prácticamente ridículo, por decirlo de alguna manera. Fíjate, Andrés, que el impuesto al patrimonio es el único caso, lo que se deja el impuesto al patrimonio, que lo que no recaudas por exoneraciones, etcétera, y por la evasión, lo que no recauda es mayor a lo que se recauda. Es el único caso entre todos los impuestos en el Uruguay. El IRAE, por ejemplo, bueno, tiene un 46% más o menos de relaciones entre lo que no se recauda y lo que se recauda. Es muy alto, pero más del 100% no hay ninguno, y me gustaría encontrar alguno en el mundo que suceda algo parecido, ¿no? Entonces realmente hay donde avanzar, sí, en ese sentido. Héctor, hay donde avanzar, pero digo, la resistencia es brava, ¿no? Porque digo, tienen
buenos abogados. Yo veía ahí, mientras buscaba información para este bloque, como los grandes, ¿no? Warren Buffett, Elon Musk, cómo no pagan casi impuestos, o pagan lo mismo que capaz que uno de clase media. O sea, esas elucubraciones, esas tramoyas que se hacen abogados, digo, para lo que sería la ilusión en este caso impositiva, y un armado preparado para efectivamente no pagar impuestos. Claro. Y digo, es brava esa resistencia, y como de alguna manera los estados... Porque viene de, digamos, es el poder real, Andrés, ¿no? Claro. Cuando uno dice, bueno, cuando uno accede al gobierno es en alguna época hablábamos del poder formal y el poder real, ¿no? Entonces aquí te estás enfrentando al poder real, que es capaz de decir con total desparpajo lo que acaba de decir, lo que acabamos de escuchar a López Mena, ¿no? Sí, como acá sin una lágrima en los ojos. Claro. Bueno, acá hay un presidente, no como candidato, un presidente, no sé si lo conocen, un tal Javier Milei, que dijo obviamente rodeado de empresarios, los felicitó por la evasión impositiva y por la fuga de capital, ¿no? O sea, digo, abiertamente, o sea, digo, no estoy hablando de un off the record, o sea, digo, en un discurso público, ¿no? En realidad lo felicitó por ser fieles a la racionalidad capitalista. Exacto. Que es lo que es su guía, ¿no? Es su guía, ¿sí? Aunque esa fidelidad o esa racionalidad los lleve, como en el caso uruguayo en este momento, a tener una acumulación de 62.000 millones de dólares en el exterior, de residentes en el exterior, lo que significa el 77% del PBI de Uruguay, nada menos. Entonces, imagínate tú, con esas anclas es difícil levantar vuelo, ¿no? Claro. Es difícil. Bueno, pero entonces, bienvenido, por más que digo que hemos demostrado, digamos, que esto no es nuevo, ¿no? Que no apareció, digamos, de la nada, sino que bienvenido otra vez este debate, ¿no? O sea, y cómo se distribuye, me parece que está bueno pensar en eso, aunque sea un desafío para las fuerzas progresistas y de izquierda, estas cuestiones. Lo que pasa es que, perdón... Oscar se mete ahí. Perdón, Gabriel y Héctor, Gabriela. Lo que pasa es que quedarnos en el debate nada más, nos lleva a que estamos siempre en lo mismo. Digo, ¿a qué nos enfrentamos? Digo, ¿por qué tanta timidez y por qué, a qué consecuencias nos enfrentaríamos? Porque estamos en un gobierno frente amplista, un gobierno teóricamente de izquierda. Si salen las leyes para que salgan estos impuestos, digo, ¿cuál sería el temor a llevarlos a cabo, a que se implementen? No sé, es una pregunta que se me ocurre. Están los lobbies empresariales, creo que no pasa más allá. El tema es que, exactamente, está esa amenaza de que, no vamos a invertir o restringen la inversión. Pero eso pasa siempre, eso es cuando en realidad hay muchos estudios que han demostrado que, por ejemplo, la inversión extranjera, el tema impositivo no es el primer punto, el primer punto de la decisión de invertir. En un país como Uruguay, para hablar de la forestación, por ejemplo, donde los árboles se cortan casi a los 7 años, un poco más, con una diferencia enorme con respecto al mundo, no se van a fijar en el impuesto, ¿sí? Y donde tienen a pocos kilómetros la salida portuaria, el otro punto es,
podemos mandar nuestro beneficio a nuestras matrices tranquilamente, cambiamos los dólares, no hay problema ninguno en ese flujo hacia afuera del fruto de las inversiones, etcétera. Esos son los puntos centrales, ¿sí? en el tema. Pero claro, cuando se toca el tema impositivo, entonces todo el sistema lo pone en primer lugar, ¿no? Entonces se encarga de empezar a ponerlo en primer lugar y a jugar el juego de esa manera, ¿no? Y bueno, como decíamos anteriormente, por eso la cuestión está en la cancha de la política, ¿no? Una expresión de la lucha de clase, en definitiva. Sí, claro. Está clarísimo. No nos queda más tiempo. Gabriela Cultelli, Héctor Tajam, como siempre, mil gracias. El cierre es de ustedes, si quieren cerrar. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas Acá gracias. Estamos a las órdenes para lo que se necesite. Para seguir abriendo debates, me parece que es ahí está. Perfecto. Ahí está. Gabriela Cultelli, Héctor Tajam, parte del equipo de economía política.uy, aquí en De Fogón en Fogón.